Bienvenidos a un video más, me da gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver cómo factorizar un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c mediante el método conocido con el nombre de aspa simple. Si el video es de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. ¡Comencemos! En este video vamos a ver cómo poder factorizar trinomios que tienen la forma ax cuadrada más bx más c. Veamos lo siguiente. Los trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c son aquellos que están compuestos de solamente tres términos, en el cual el primer término se caracteriza por estar formado por un coeficiente numérico diferente de 1. Dicho término deberá de estar acompañado de una literal con un exponente par. Para el segundo término deberemos de pensar en un coeficiente numérico acompañado de la misma literal que el primer término, pero con el exponente a la mitad. Y para el último término puede ser un número mayor a 0. Estos tres términos que forman el trinomio podrán estar separados por un signo más o por un signo menos. Algunos ejemplos de este tipo de trinomio son los siguientes. El primero es 2x cuadrada más 4x menos 8. Este trinomio obedece precisamente a la forma ax cuadrada más bx más c. Si comparamos este trinomio con la estructura general, tendremos lo siguiente. La letra A de la estructura representa el número 2 del trinomio. X al cuadrado pues representa la literal x cuadrada. Para el segundo término bx está representado la letra b por el número 4 y la letra x por la misma letra x. Para el último término menos 8 representa c es representada por el valor de menos 8. Otro trinomio que cumple con esta condición puede ser el siguiente. 4x cuadrada menos 6x más 2. También este trinomio obedece a la forma ax cuadrada más bx más c. Comparando el trinomio con la estructura general tendremos lo siguiente. El número 4 representa la letra A de la estructura, cuyo término se encuentra acompañado de la literal x elevada al cuadrado. Para el segundo término, el número menos 6 representa a la letra b de la estructura, acompañada de la letra x. Y para el último término, el número 2 representa a la letra c. Recordemos que el último término no deberá de tener literal. Un tercer ejemplo puede ser el siguiente. Tenemos ahora el trinomio 3x a la cuarta más 6x al cuadrado más 4. Este trinomio también cumple con la forma ax cuadrada más bx más c. Si de igual manera comparamos el trinomio con la estructura, podemos ver que el número 3 representa la letra A, que la x al cuadrado representa la literal con un exponente par, solamente que el exponente que tenemos en el trinomio ya no es 2 sino 4, pero es un exponente par. Podemos ver que el segundo término, el número 6, representa la letra b y la letra x está representada por x elevada al cuadrado. Como podemos ver en este segundo término, la letra, que es la misma que el primer término, tiene el exponente a la mitad, ya que en el primer término el exponente es 4 y en el segundo término el exponente es 2. Para el último término tenemos el número 4 que representa a la letra c. Por lo tanto, este tipo de trinomio lo vamos a factorizar mediante un método llamado método del aspa simple. Este método se puede utilizar
aunque es importante aclarar que dicho método está limitado para ciertos trinomios que al factorizar pues nos aparezcan factores fraccionarios. Si esto llegara a ocurrir, debemos de utilizar otro método diferente. Bien, para poder entender cuál es el procedimiento que debemos de seguir, veamos la solución de los siguientes ejemplos. Bien, para poder entender cuál es el procedimiento para factorizar trinomios de esta forma, veamos la solución de los siguientes ejemplos. Queremos entonces factorizar los siguientes trinomios por el método del aspa simple. El primer ejemplo lo tenemos como 6x al cuadrado más 7x más 2. Bien, el primer paso es en descomponer el primer término, es decir, 6x al cuadrado. De tal manera que este término lo descompongamos en dos factores que al multiplicarse entre sí nos den como resultado 6x al cuadrado. Lo primero que se nos viene a la mente pues viene siendo la multiplicación de 3x por 2x. Si estos dos factores los multiplicamos, vamos a obtener como resultado 6x al cuadrado. Veamos. Al multiplicar más por más obtenemos más. Y al multiplicar los valores numéricos 3 por 2 nos da 6. En cuanto a las letras, si multiplicamos x por x obtenemos x al cuadrado. Una vez que hemos descompuesto el primer término del trinomio, ahora nos dirigimos al último término, es decir, al término independiente, que en este caso viene siendo el número 2 positivo. Dicho número, igual que en el primer paso, lo vamos a descomponer en dos factores que al multiplicar se nos den como resultado precisamente 2. Lo primero que se nos viene a la mente es la multiplicación de más 2 por más 1. Si estos factores los multiplicamos, vamos a obtener como resultado 2 positivo. Ya que al multiplicar más por más obtenemos más y 2 por 1 nos da como resultado 2. Para poder saber si lo que hemos elaborado hasta este momento es correcto, vamos a realizar dos multiplicaciones de manera diagonal. La primera multiplicación consiste en multiplicar más 3x por más 1. Efectuando esta operación tendremos que 3x por más 1 nos da como resultado 3x. Veamos. Más por más nos da como resultado más y 3x por 1 nos da como resultado 3x. Enseguida efectuamos la segunda multiplicación también en diagonal, pero en la dirección contraria. Es decir, vamos a multiplicar 2x por más 2. Efectuando dicha multiplicación tendremos que 2x por más 2 nos da como resultado 4x. Una vez que hemos efectuado las dos multiplicaciones y hemos obtenido estos dos resultados, estos dos números nos deben de dar como consecuencia el término que tendremos en la parte de en medio. Estos números los debemos de sumar o los debemos de restar para que con ello obtengamos el término más 7x. En este caso pues vamos a sumar ya que ambos son positivos. Por lo tanto, más 4x y más 3x nos dan como resultado precisamente 7x. Si cada uno de estos resultados coincide con cada uno de los términos del trinomio, significa que hemos hecho bien la factorización. Por lo tanto, procedemos a escribir dicho resultado. Es bien importante comentar que en un paréntesis vamos a escribir este primer renglón. Siempre se debe de tomar la solución por renglón. Es decir, en un primer paréntesis vamos a escribir 3x junto con más 2, que son los dos términos que tenemos en este primer renglón. A continuación abrimos un segundo paréntesis y en él ahora vamos a escribir
los factores que tenemos en el segundo renglón, es decir, 2x y más 1. De esta manera la factorización de 6x al cuadrado más 7x más 2 nos ha quedado como la multiplicación de 3x más 2 por 2x más 1. Bien, continuemos y veamos ahora un segundo ejemplo. Queremos ahora factorizar el trinomio 3x al cuadrado más 4x más 8. Paso número 1. Vamos a tomar siempre el primer término del trinomio. En este caso, vamos a tomar 3x al cuadrado. Dicho término lo vamos a descomponer en dos factores, es decir, en dos números que al multiplicarse entre sí nos den como resultado 3x al cuadrado. Lo primero que se nos viene a la mente es la multiplicación de 3x positivo por 1x positivo, ya que al multiplicar más 3x por más 1, pues vamos a obtener como resultado precisamente más 3x al cuadrado. Veamos, al multiplicar más por más, obtenemos más, y al multiplicar 3 por 1 nos da 3, y finalmente multiplicando x por x obtenemos x al cuadrado. A continuación vamos a tomar el último término del trinomio, que en este ejemplo pues viene siendo el número más 8. Y lo mismo que hicimos en el primer paso, este número más 8 lo vamos a descomponer en dos números o en dos factores que al multiplicarse nos den como resultado más 8. Lo primero que se nos viene a la mente es la multiplicación de más 4 por más 2, de donde vamos a obtener que al multiplicar más 4 por más 2, pues nos va a dar como resultado más 8. Bien, para poder saber si lo que llevamos hasta este momento es correcto, vamos a efectuar dos multiplicaciones en forma diagonal. La primera multiplicación será la multiplicación de 3x por más 2. Efectuando esta operación, obtendremos como resultado que 3x multiplicado por más 2 nos da como resultado 6x positivo. Veamos, al multiplicar más por más, obtenemos más. Ahora al multiplicar 3x por 2, obtenemos 6x. La segunda multiplicación será también de manera diagonal, pero en la dirección contraria. Es decir, ahora vamos a multiplicar 1x positivo por 4 positivo. Efectuando dicha operación, nos da como resultado más 4x. Veamos, más por más nos da más, y 1x por 4 nos da 4x. El objetivo ahora es que estos dos números sumados o restados, nos dé como resultado el término que se encuentra en medio. Por lo tanto, si ahora sumamos, porque ambos números son positivos, si los sumamos, esto nos va a dar como resultado que 4 más 6 nos suma 10x. Como podemos observar, este resultado que hemos obtenido no coincide con el término que tenemos en la parte del medio. Veamos, coinciden los signos, ya que ambos son positivos. No coincide el número, ya que aquí tenemos 10 y abajo 4. Por último, coinciden la letra, ambos tienen la letra X. Cuando esto sucede, que coincide el símbolo de más o el signo que tenga y coincide la letra, la primera opción es intercambiar estos dos números, es decir, pasar el número 2 al lugar del número más 4 y el más 4 pasarlo al lugar del más 2, intercambiar estos dos números y volver a revisar si con este intercambio ahora sí podemos obtener el término que tendremos en la parte del medio. Bien, por lo tanto, como este primer intento
no nos funcionó porque no obtuvimos aquí el término de en medio, intercambiemos ahora los números. Borramos entonces el más 4, borramos el más 2, borramos el más 8, del otro lado borramos el más 4, el más 6 y el más 10. Y ahora los vamos a intercambiar. En la parte de arriba vamos a anotar ahora el más 2 y en la parte de abajo vamos a anotar el más 4. Ambos números cuando se multiplican nos dan como resultado más 8. Veamos, más por más nos da más y 2 por 4 nos da 8. Como podemos ver, la multiplicación de estos factores nos da como resultado el último término del trinomio. Para poder revisar si lo que hemos hecho es correcto, vamos a volver a multiplicar de manera diagonal. Veamos, si multiplicamos 1x por más 2, nos va a dar como resultado más 2x. Revisemos, más por más nos da más y 1x por 2 nos da 2x. Ahora multiplicamos de manera contraria. Ahora vamos a multiplicar 3x por más 4. Al multiplicar 3x por más 4, obtenemos como resultado más 12. Revisemos. Más por más nos da más. Y al multiplicar 3x por 4 obtenemos 12x. Revisemos ahora si estos dos números sumados o restados nos dan como resultado el término que tendremos en medio. Por lo tanto, los vamos a sumar porque ambos términos son positivos. De esta manera, al sumar más 2 y más 12x, nos da como resultado más 14x. Como podemos ver, ahora sí hemos obtenido el término que se encuentra en medio del trinomio. De esta manera, ahora hemos encontrado la factorización de este trinomio. El resultado lo debemos de tomar de la siguiente manera. Anotamos entonces que el resultado nos va a quedar como, y en un primer paréntesis vamos a anotar los términos que tenemos en este primer renglón. Siempre el resultado lo vamos a tomar por renglón. Por lo tanto, en un primer paréntesis vamos a anotar 3x junto con más 2, este primer renglón. Enseguida, y junto al primer paréntesis, vamos a abrir un segundo paréntesis en donde ahora vamos a anotar los términos que tenemos en el segundo renglón. Es decir, vamos a anotar x o 1x y más 4. De esta manera hemos obtenido la factorización de este trinomio, la cual nos ha quedado como la multiplicación de 3x más 2 por x más 4. Bien, continuemos y veamos unos ejemplos más. Bien, pues continuemos y veamos ahora la solución de otros dos ejemplos más. Bien, queremos entonces factorizar los siguientes trinomios utilizando el método del aspa simple. Tenemos el primer trinomio, 8a elevado al cuadrado menos 14a menos 15. Lo primero que debemos de hacer es de tomar el primer término, es decir, tomar 8a elevado al cuadrado. Dicho término lo vamos a descomponer en dos factores, es decir, en dos números que al multiplicarse entre sí nos vuelvan a dar como resultado 8a elevado al cuadrado. Lo primero que se nos viene a la mente es la multiplicación de más 4a por más 2a, ya que de esta manera al multiplicar 4a positivo por 2a positivo vamos a obtener como resultado 8a elevado al cuadrado, obteniendo de esta manera el primer término del trinomio. A continuación, ahora tomamos el último término del trinomio, es decir, el término independiente, que en este ejemplo pues viene siendo el número menos 15. De igual manera que en el paso anterior, vamos a descomponer este número en dos factores que al multiplicarse entre sí
nos den como resultado nuevamente menos 15. Tal vez una primera opción puede ser la multiplicación de más 5 por menos 3. Al multiplicar más 5 por menos 3, pues vamos a obtener como resultado menos 15. Para poder saber si lo que hemos efectuado hasta este momento es correcto, enseguida vamos a llevar a cabo dos multiplicaciones de manera diagonal. En la primera multiplicación vamos a multiplicar el término 4a por menos 3. Efectuando entonces dicha operación, tendremos que 4a multiplicado por menos 3 obtenemos como resultado menos 12a. A continuación, efectuamos la segunda multiplicación diagonal y ahora vamos a multiplicar el término más 2a por más 5. Por lo tanto, efectuando esta operación y al multiplicar más 2a por más 5, obtendremos como resultado más 10a. A continuación vamos a revisar si estos últimos dos números, sumados o restados, nos dan como resultado menos 14a, es decir, el término de en medio. Bien, como el primer número es positivo y el segundo número es negativo, esto implica que ambos números se deben de restar. Por lo tanto, efectuando la operación de más 10a y menos 12a, pues vamos a obtener como resultado menos 2a. Podemos observar que el resultado que hemos obtenido con estos dos términos no es el mismo que el resultado, o más bien que el término del trinomio que se encuentra en medio, ya que en la parte superior tenemos menos 14a y aquí tenemos menos 2a. Sin embargo, vemos que los resultados coinciden en el mismo signo y también coinciden en la misma letra. Solamente el problema está en que este término tiene 2 y el de abajo 14. Cuando esto sucede, que coincide el signo y coincide la letra en estos dos términos, la primera opción es intercambiar estos dos números. Es decir, el número menos 3 va a pasar al lugar del más 5, mientras que el más 5 va a pasar al lugar del menos 3. Por lo tanto, vamos a intercambiar de lugar estos dos números, como una segunda opción para ver si ahora sí podemos obtener el término de en medio del trinomio. Bien, efectuemos entonces este intercambio. Para ello borramos cada uno de estos números y enseguida vamos a intercambiar, de tal manera que ahora en la parte superior vamos a anotar más 3 y en la parte inferior menos 5. Al multiplicar más 3 por menos 5, volvemos a obtener como resultado menos 15, que viene siendo el último término del trinomio. Para poder revisar si este cambio que hemos efectuado es correcto, volvemos a multiplicar de manera diagonal. Veamos, si ahora multiplicamos más 2a por más 3, pues vamos a obtener como resultado 6a positivo, ya que 2a por 3 nos da como resultado 6a. Ahora a continuación vamos a multiplicar 4a por menos 5, de donde vamos a obtener menos 20a. Revisemos nuevamente tomando estos dos números y viendo si estos dos números nos dan como resultado menos 14a. Como el término que se encuentra en la parte de arriba es positivo y el término que se encuentra en la parte de abajo es negativo, debemos de efectuar una resta, de tal manera que menos 20a y más 6a al restarse nos dan como resultado menos 14a. De esta manera ahora sí vemos que hemos obtenido el resultado deseado haciendo coincidir este término con el término de en medio del trinomio. Al mismo tiempo vemos que los tres términos del trinomio los encontramos como resultados
de las multiplicaciones en la parte inferior. Efectuado esto, ahora sí podemos decir que hemos realizado la factorización del trinomio. Recordemos que el resultado de una factorización es obtener dos cantidades que se están multiplicando, y para indicar dicha multiplicación utilizamos paréntesis. Por lo tanto, anotamos igual y ahora en un primer paréntesis debemos escribir los términos que tenemos en el primer renglón. Es decir, vamos a juntar 4a con más 3. A continuación, en un segundo paréntesis, ahora vamos a escribir los términos que tenemos en el segundo renglón, es decir, 2a junto a menos 5. De esta manera obtenemos que la factorización de este trinomio nos ha quedado como la multiplicación de 4a más 3 por 2a menos 5. Para poder revisar si dicha factorización es correcta, recordemos que debemos efectuar una multiplicación entre estos dos binomios. Si multiplicamos 4a más 3 por 2a menos 5, debemos de obtener como resultado 8a cuadrada menos 14a menos 15. Si esto sucede, significa que la factorización realizada es correcta. Bien, veamos un último ejemplo. Queremos ahora factorizar 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Paso número 1, vamos a tomar el primer término del trinomio, es decir, 2x al cuadrado. Dicho término lo vamos a descomponer en dos factores, en dos números que al multiplicarse nos den como resultado 2x al cuadrado. Tal vez lo primero que se nos viene a la mente es la multiplicación de más 2x por más 1x, ya que al multiplicar más 2x por más 1x, obtenemos nuevamente como resultado 2x elevado al cuadrado, que viene siendo el primer término del trinomio. Enseguida vamos a tomar el término independiente, es decir, el último término del trinomio, que en este ejemplo pues viene siendo el número menos 2. Dicho número lo vamos a descomponer también en dos factores o en dos números que al multiplicarse entre sí nos den como resultado menos 2. Lo primero tal vez que se venga a la mente es la multiplicación de menos 2 por más 1. Es importante comentar lo siguiente. Cuando el último término es negativo, debemos de pensar en la multiplicación de dos números, pero uno de ellos negativo y el otro positivo, o al revés, el primero positivo y el segundo negativo. Bien, revisemos entonces. Si multiplicamos menos 2 por más 1, esto nos va a dar como resultado precisamente menos 2, que viene siendo el último número del trinomio. Pero para revisar si esto que hemos efectuado hasta este momento es correcto, enseguida vamos a efectuar dos multiplicaciones en diagonal. La primera multiplicación será la multiplicación de 2x por más 1. Al efectuar esta operación vamos a obtener como resultado que 2x multiplicado por más 1 nos da como resultado más 2x. A continuación ahora vamos a efectuar la segunda multiplicación en diagonal en la dirección contraria. Es decir, ahora vamos a multiplicar más 1x por menos 2. Operación que nos da como resultado menos 2x. Revisemos si ahora estos dos últimos números sumados o restados nos dan como resultado menos 3x. Como el primer número es negativo y el segundo número es positivo, debemos de efectuar una resta, de tal manera que menos 2x y más 2x
pues nos va a dar como resultado 0. Podemos ver que este resultado no coincide absolutamente para nada con menos 3x. Por lo tanto, lo efectuado aquí es incorrecto. Esta primera opción no es válida y por lo tanto tendremos que buscar una opción diferente. Bien, por lo tanto lo que vamos a hacer como primera opción, intercambiar, pasar el número 1 a la parte superior y el número 2 a la parte inferior, pero solamente vamos a mover números sin cambiar de lugar los signos. Bien, esto se hace cuando este resultado no coincide absolutamente con el resultado esperado, que en este ejemplo debe ser menos 3x. Entonces, pasando el 1 al lugar del 2 y el 2 al lugar del 1, veremos si ahora sí obtenemos el resultado deseado. Por lo tanto, borramos cada uno de estos números y efectuamos el segundo intento. Ahora, colocamos en la parte superior más 1 y en la parte inferior menos 2. Al multiplicar más 1 por menos 2, esto nos da como resultado menos 2. Volvemos a obtener el último término del trinomio. A continuación, para poder ver si este cambio es el correcto, efectuemos las multiplicaciones de manera diagonal. Por lo tanto, ahora multiplicando más 1x por más 1, vamos a obtener como resultado más 1x. Si ahora multiplicamos más 2x por menos 2, si multiplicamos estos dos términos, pues vamos a obtener como resultado menos 4x. Revisemos, más por menos nos da menos y 2x por 2 nos da 4x. Como el primer número es positivo y el segundo número es negativo, tendremos que efectuar una resta, de tal manera que al restar más 1x y menos 4x, pues ahora sí vamos a obtener como resultado precisamente menos 3x. De esta manera podemos ver entonces que ahora sí llegamos al resultado de la factorización. Recordemos que los resultados es tomar este primer renglón y colocarlo dentro de un primer paréntesis. A continuación abrimos un segundo renglón en donde vamos a colocar estos dos términos, que es 1x menos 2. Y de esta manera encontramos el resultado de dicha factorización. La factorización nos ha quedado como la multiplicación de 2x más 1 por x menos 2.